más de un año, pasó más de un año y recién ahora puedo presentarlo aquí en la Argentina y empiezo por La Plata. Lo de empezar por La Plata para mí era muy importante porque este libro retoma un error que cometí en un libro anterior que surgió de un seminario que di en La Plata. Cuando se inauguró la sección platense, yo di un seminario diurno aquí sobre el pase y armé un pequeño modelo, como tengo el vicio de hacerlo por mi proveniencia de científico, para pensar la estructura de la escuela, ¿sí? Y el modelo estaba bastante bueno, sigue pareciéndome bastante bueno, pero tiene un error, ¿sí? Un error, algo que no me di cuenta, digamos, que tenía que considerar. Y este libro, entre otras cosas, viene a subsanar el error cometido en el modelo de hace, no sé, como 10 años o más, no sé. Este, mm, yo no consideré cierta relación entre variables que están asociadas a la cuestión de la escuela, particularmente las enseñanzas, que aquí tomo en cuenta. ¿M? Bueno, y para la presentación, como es un libro que procura ampliar la teoría de los discursos de Lacan, para que tenga en cuenta situaciones donde coexistan dos o más discursos, cosa que Lacan no hizo, ¿sí? Solamente pensó cómo funcionaba cada discurso, ¿sí? Me pareció interesante invitar para hacer la presentación a algunas personas que tuvieran cierta implicación en otros discursos aparte del psicoanálisis, ¿sí? Porque me parece que es un libro que eventualmente puede dialogar con otros discursos, que no es solamente para leer de puertas adentro, digamos. Eh, por eso Yara es la única pura en esta mesa. Este, Agustín Casagrande, él va a decir de su proveniencia, yo no puedo decirla porque me resulta muy complicado. Lo mismo de Ezequiel Nepomniachtchi, yo vengo de la física, eso lo saben los que me conocen, así que somos todos impuros salvo Yara. Vamos a hacer la presentación en el orden en que está así en la mesa, así que comienza Ezequiel. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a leer este texto que lo separé en 5 puntos, ¿sí? Bueno, comienzo. Y cuando en el texto incluí algo de mi recorrido antes de llegar al psicoanálisis, así que lo incluyo ahí. Bueno, quiero agradecer a Gerardo Arenas por la generosa invitación a participar de la presentación de este libro que considero maravilloso. Su lectura me suscitó una catarata de ideas y posibles recorridos. Intenté acotar, reducir y hasta eliminar algunas asociaciones más disparatadas, pero no estoy del todo seguro de haberlo logrado. Se trata, sin duda, de un libro necesario, fundamental. Lamento únicamente que lo haya escrito ahora, porque me hubiera resultado imprescindible en mi práctica de hace algunos años durante mi paso como politólogo en la Facultad de Ciencias Sociales, particularmente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Allí me desempeñé como docente e investigador en un grupo que se interrogaba sobre los aportes del psicoanálisis de orientación lacaniana para pensar problemas propios de la filosofía política y de las ciencias sociales. Creo que el libro de Arenas no solo es insoslayable para quienes practicamos el psicoanálisis, sino que constituye también un aporte original y potente para ese campo problemático. No puedo dejar de recomendarlo entonces tanto a mis antiguos compañeros de ruta como a los psicoanalistas, porque sus alcances exceden el psicoanálisis. Son, en rigor, transdisciplinarios. Segundo punto, un libro lacaniano.
En distintas ocasiones escuché a Gerardo explicitar su posición a la hora de investigar y producir conocimiento. Recuerdo, por ejemplo, una conferencia virtual que la encuentran en YouTube, titulada ¿Qué significa ser lacaniano en los hechos? Creo que este libro y otros de su autoría podemos constatar esa posición en acto. Ser lacaniano, como nos enseña Gerardo, no es repetir lo que dijo Lacan, ni Freud, ni ninguno de nuestros maestros. Es discutir con ellos, debatir, criticar. Es ubicar las contradicciones, los impases, los límites a los que llegan y avanzar a partir de allí. Se trata de lo que el propio Arenas llama la herejía necesaria para producir teoría. Así, este libro no se limita a reponer o explicar los desarrollos de Lacan sobre los 4 discursos, sino que avanza sobre aquello que el propio Lacan dejó de lado. La misma perspectiva la encontré en su serie sobre retoquecitos y su crítica al principio de placer. Ser lacaniano o freudiano, justamente, no es fascinarse, sino debatir con ellos. Ahora bien, Arenas no solo discute con Lacan, sino también consigo mismo. No duda en señalar, en la página 108, en un ensayo anterior subestimamos ambas cuestiones, ello nos llevó a concluir erróneamente, y sigue. Creo que Gerardo logra transformar la rutina, esa ruta de Morondanga, como la nombra él, repetitiva, en una ruta que se abre rompiendo el terreno, lo cito a él. Lo hace a partir de retoquecitos que vivifican la lengua analítica y la ponen en movimiento para recorrer caminos inexplorados. Su estilo es singular, irreverente, original, con construcciones conceptuales lógicas, rigurosas y argumentadas. El resultado es una lectura cautivante que atrapa el cuerpo. Además, al tiempo que cita a numerosos psicoanalistas contemporáneos, articula con soltura disciplinas diversas: física, teoría política, análisis del discurso, psicoanálisis, en un modelo teórico racional y aplicable, como él mismo muestra, a múltiples ámbitos. Desde un olvido freudiano, Signorelli, hasta las condiciones de posibilidad de la agresividad en juego en nuestro actual presidente, al menos así lo entendí yo en la página 20, pasando por problemas en la enseñanza del psicoanálisis, la persecución de brujas en los inicios del capitalismo, etc. Se trata de elaboraciones abiertas a ser continuadas, utilizadas y aplicadas por otros para analizar distintas coyunturas. Por último, transmite una enseñanza clave. Hay que partir de los problemas para construir los conceptos y no al revés. O, en palabras de uno de los epígrafes elegidos para el libro, se trata de encontrar en el impas como tal de una situación la fuerza viva de la intervención. Punto 3. Una ontología materialista. Una de las lecturas posibles que quisiera destacar es que este libro elabora un aparato conceptual, riguroso y eficaz para pensar críticamente las relaciones de poder, es decir, las formas de dominación. Y al mismo tiempo permite pensar las frágiles condiciones de imposibilidad o de posibilidad del único campo discursivo cuyo fin no es la dominación, el analítico. Esa débil fuerza, para decirlo con un oxímoron de Walter Benjamin, que caracteriza al discurso analítico. Propongo leer este esfuerzo como una suerte de ontología materialista. Ontología porque indaga los modos en que se constituye histórica y socialmente el ser de los cuerpos hablantes. Materialista porque entiende los discursos como fuerzas materiales que transforman los cuerpos hablantes. Materialista también en el sentido del materialismo lacaniano que menciona en la página 67. Así, Gerardo afirma, lo cito, que los discursos nos tironean a diestra y siniestra.
no desde fuera, como si algo nos arrastrara, sino desde nuestras entrañas y aún desde lo más íntimo de nuestro ser, llegando a forjar nuestro juicio más íntimo y nuestro modo de pensar. Creo que el libro permite interrogar a sí mismo lo político en su distinción con la política, para decirlo con categorías propias de la filosofía política contemporánea. Entiendo que lo singular que habita en cada cuerpo hablante puede pensarse como un nombre de lo político, en la medida en que, lo cito, lo singular es lo contingente, es aquello que impide calcular y predecir los efectos de un campo discursivo. Desde esta perspectiva, el discurso analítico aparece como una máquina de producir contingencias y singularidades, es decir, aquello que escapa al para todos que caracteriza a los demás campos discursivos. Creo que de esta vía se puede pensar la politicidad en juego en el discurso analítico. Punto 4. Una crítica al individuo neoliberal. Gerardo comienza el libro con una afirmación que condensa una enseñanza fundamental del psicoanálisis y que, en la época actual, resulta radical y a contrapelo del sentido común dominante del que somos contemporáneos. Lo cito: los seres humanos somos cuerpos hablantes esencialmente sociales. Ese sentido común contemporáneo puede pensarse, siguiendo sus elaboraciones, como efecto de la expansión del discurso capitalista y su tendencial colonización de la vida entera, es decir, de todos los campos discursivos. Así se comprenden los procesos de neoliberalización que desde hace décadas avanzan en todo el mundo con distinta intensidad y hoy se radicalizan. Podemos llamar neoliberalismo a esa tendencia. Si el liberalismo, como señala Michel Foucault, buscaba proteger la lógica capitalista de otras lógicas, por ejemplo la moral, la religiosa, etc., el neoliberalismo, por el contrario, busca expandir la lógica mercantil a la totalidad de la vida. Es un proceso que, como postula Arenas sobre los discursos, lo cito, afecta las formas en que todos los actores involucrados proceden, hablan, sienten y gozan. Me pregunto, ¿no somos todos, acaso, actores involucrados en este proceso? Me pregunto si no podríamos situar aquí una diferencia sustancial con los otros discursos. En esta constelación emerge una evidencia natural, la figura del individuo, radicalmente autónomo, autosuficiente, aislado, que proclama delirantemente: soy lo que digo, elijo mi vida, hago lo que quiero. Un individuo que cree crear libremente su identidad sin depender de ningún otro. El psicoanálisis enseña que no podemos pensar al sujeto sin el otro. Ahora bien, Arenas da un paso más imprescindible, creo, en la época del otro que no existe o del otro roto. Propone pensar no ya en términos de sujeto y otro, sino de campos discursivos y cuerpos hablantes. Esto le permite mostrar cómo el sujeto puede ser concebido como dividido entre dos o más campos discursivos. En este marco muestra cómo la metáfora del lazo social es solidaria a la figura del individuo y destaca entonces sus límites heurísticos. Así, en el inicio del libro, propone abandonarla, aunque, confieso, no estoy seguro de que él mismo lo haga del todo. Lo dejo planteado como pregunta. No se trata entonces de individuos que entablan lazos sociales, sino de cuerpos hablantes inmersos en campos discursivos que, lo cito, inciden en nuestro ser de maneras que, ya sean insidiosas o francas, suelen ser decisivas, a pesar de que raras veces nos percatemos de ello. Además,
muestra cómo las interacciones entre distintos discursos producen composiciones, bricolage, migraciones discursivas, pero también distorsiones, síntomas, desviaciones, chisporroteos, que dan cuenta de cierta indeterminación de los efectos y cuya sede son siempre los cuerpos hablantes. Este planteo tiene la ventaja de conceptualizar la pluralidad de discursos, que no son infinitos, sino 6, o podrían ser más. Por ejemplo, discurso artístico, también lo dejo como pregunta. Y, al mismo tiempo, decía, permite introducir la dimensión histórica. Permite dar cuenta tanto del surgimiento histórico de cada discurso, un trabajo realmente esclarecedor que realiza, como analizar los modos en que en cada coyuntura, por la superposición de campos discursivos, los cuerpos hablantes pueden ser afectados por determinadas mezclas, composiciones, que a su vez pueden ser modificadas en otras coyunturas. Bueno, último punto, breve. Una ética de lo singular. Finalmente, quiero destacar otra arista de la crítica al individuo, la ética de lo singular que se desprende del discurso analítico, el discurso más inestable y al mismo tiempo el único cuya ética excluye la dominación. Arenas lo formula con claridad y sencillez. Un análisis apunta a despejar el Kern unseres Wesen, el núcleo de nuestro ser, aquello que nos hace únicos e irrepetibles, la diferencia absoluta. Nos encontramos aquí nuevamente con una pregunta por el ser, pero que no proviene de lo universal ni de lo particular, sino de lo singular. Ahora bien, despejar el núcleo del ser no se traduce en un solipsismo cínico. Muy por el contrario, se plasma en los lazos libidinales. El discurso analítico, dice Gerardo, debe ser capaz de transformar el estilo singular de los lazos libidinales. Aquí retoma, creo, la figura del lazo. El psicoanálisis, dice Arenas, nació como un tratamiento útil para ciertos síntomas, pero pronto se reveló como una experiencia capaz de elucidar lo que nos hace únicos y ayudarnos a lidiar con ello. Lo decisivo aquí es que no se trata de un fuera de discurso o de una mera desidentificación, sino de un anudamiento con los otros discursos que hace lugar a lo singular. Para concluir entonces, quiero destacar la claridad y contundencia con la que Arenas muestra algo esencial. Frente a la débil fuerza del discurso analítico, la escuela deviene no solo su aliado posible, sino su aliado necesario. Concluyo con unas preguntas que fui mencionando. ¿Se trata de abandonar la figura del lazo social o de repensarla? ¿Podemos pensar en más discursos? Por ejemplo, el discurso artístico, incluso en el libro habla del discurso médico. En el discurso analítico trabajamos con casos, esto es, que escapan a lo universal particular. ¿Podemos pensar también en términos de casos cuando analizamos coyunturas históricas? Finalmente, ¿no hay algo del discurso capitalista que es, además de un discurso, el modo de producción mundial que lo hace ser una suerte de condición de posibilidad de los otros discursos? Estoy pensando en la idea de Luis Althusser de determinación en última instancia. Bueno, hasta aquí mi presentación. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es una alegría estar acá en la sección presentando un nuevo libro de Gerardo. Te agradezco mucho la invitación. Eh, bueno, en el seminario 17, El reverso del psicoanálisis, Lacan construye su teoría de los discursos con el propósito de formalizar los modos fundamentales en que se estructuran los lazos sociales más allá de la comunicación,
más cerca al micrófono. Bueno, los discursos. Se trata de dispositivos que organizan posiciones y determinan cómo circulan el poder, el saber y el goce entre los sujetos. En este marco, Lacan afirma que el inconsciente mismo se sostiene en una estructura discursiva. Desde esta perspectiva, el psicoanálisis también es un discurso cuya particularidad consiste en subvertir las coordenadas habituales del lazo social, o el discurso del amo, al situar el objeto en el lugar de la gente, dirigiéndose a un sujeto dividido. El saber, S2, ocupa el lugar de la verdad y el significante amo, S1, pasa a la posición de producción. A partir de estas referencias, bueno, y muchísimas más, de varios campos, bueno, Gerardo, en su libro Discursos que atrapan cuerpos, retoma la propuesta lacaniana de pensar cómo los cuerpos hablantes se inscriben en un campo discursivo. Cito a Lacan en el libro de Gerardo, del Seminario 19. La idea de Lacan es que cuando los cuerpos hablantes están inmersos en un campo discursivo, hay algo de este que afecta a todos por igual, algo que depende de la estructura del discurso y no de quienes estén involucrados. El efecto que cause en cada uno, sin embargo, dependerá de las particularidades de ese campo hablante y de su singularidad, de ese cuerpo hablante, no el campo hablante, perdón. Más adelante, Gerardo dice, una referencia que ya trajo Ezequiel, los discursos nos tironean a diestra y siniestra, no desde fuera como si algo nos arrastrara, sino desde nuestras entrañas y aún desde lo más íntimo de nuestro ser, llegando a forjar nuestro juicio más íntimo y nuestro modo de pensar. Más adelante dice, de sentir y de gozar. Desde esta orientación, una forma posible de abordar la cuestión sería partir de los cuerpos y su relación con la lengua para pensar cómo la inscripción en un campo discursivo puede producir efectos sobre ellos. Algunos ejemplos de eso pueden pensarse, ¿no? En el discurso del amo, el cuerpo adquiere un valor de uso, se explota, se organiza en funciones, relaciona amo esclavo. En el discurso histérico, el cuerpo hace síntomas, se queja. En el universitario, el cuerpo es tomado como objeto de saber, medido, examinado. Bueno, y así con cada discurso, pero cuando se produce un pasaje de un discurso a otro también sobre un mismo cuerpo, el modo de leerlo, hasta aquí yo lo había leído más bien estático. Se está en un discurso o en otro. Y acá viene una propuesta distinta, que es la de Gerardo, y muy interesante. No partir de los cuerpos para pensar su inscripción en los discursos, sino hablar de los discursos, partir de los discursos mismos como instancias que atrapan cuerpos. Y este giro le permite proponer algo novedoso, que es pensar el cuerpo no solo como soporte, sino como un verdadero campo de acción de los discursos. ¿Qué implicaciones clínicas o políticas tiene pensar que los discursos atrapan cuerpos en lugar de simplemente inscribirlos o marcarlos? Entonces, introduce acá la idea de composiciones interdiscursivas y sostiene que el problema que éstas plantean es relevante para el psicoanálisis. Según él, la experiencia analítica debe ser pensada en un conjunto como una composición lograda entre el discurso analítico y todos los demás discursos en los que el analizante está involucrado. La ausencia de tal composición, agrega, equivaldría al fracaso de la experiencia, en tanto que señalaría que el discurso analítico no tuvo una incidencia significativa en el cuerpo del analizante. Bueno, cabe aquí preguntarse cómo se detecta en la práctica analítica que se ha logrado una composición entre el discurso analítico y otros discursos presentes del analizante. Hay indicadores clínicos que pudieran orientarnos en ese sentido. Creo que esto es un campo a explorar. Bueno, pero algo encuentro en el libro de todas maneras, en un capítulo que se llama Aplicaciones, hay un apartado dedicado al transexualismo
que contiene 3 viñetas clínicas tomadas de distintos colegas, y allí Gerardo nos presenta 3 circunstancias muy singulares donde cada analista encuentra dificultades al intentar hacer lugar al paciente que viene tomado por el discurso de la ciencia. Y nos muestra cómo cada analista opera con este discurso. En un caso se trata de limitarlo, en otro de ganarle terreno, y en otro de ser dóciles, porque de otro modo ese cuerpo no podría habitar este mundo. Y bueno, en cuanto a la coexistencia, cuando lo fui leyendo, me surgían muchas preguntas que voy a resumir en una sola, que es cómo pensar la coexistencia de los discursos sin caer en una suposición de continuidad o de evolución entre ellos. Y bueno, en este sentido vale la pena destacar el cuidado con el que Gerardo evita caer en una jerarquización de los discursos. No se postula en ningún momento que el discurso analítico sea mejor o más conveniente que los otros, se lo piensa como uno entre otros. Incluso en el capítulo titulado Brujas, sonámbulos y desollinadores, donde Gerardo se permite conjeturar acerca del surgimiento histórico de cada discurso, proponiendo una secuencia. Bueno, la propone, pero manteniendo la idea de que no se trata de un pasaje de un discurso a otro, ni de sustituciones, y que una vez instaurado cada discurso, coexiste con los demás. Lo que se abre entonces es la posibilidad de estudiar esa coexistencia, pero sin caer tampoco en la ilusión de que los discursos dialoguen entre sí, o de que existe algún punto de contacto entre los discursos. Bueno, ¿qué aportaría esto al psicoanálisis? ¿Y qué aporta este enfoque a la práctica del analista hoy, en una época tan atravesada por el discurso capitalista y el empuje a gozar? A partir del capítulo 5 en adelante, Gerardo nos habla de lo que ha coexistido a lo largo de la historia del psicoanálisis y sus instituciones. Lacan creó una escuela con el espíritu de mantener viva la pregunta sobre qué es un analista, en tiempos en los que el psicoanálisis atravesaba obstáculos en relación con el discurso del amo. En el banquete de los analistas, Miller, al referirse a la enseñanza en psicoanálisis, destacó que Lacan no se dirigía a una masa y mucho menos se presentaba a sí mismo como un conductor. Lo que guió a Lacan en su acto de fundación fue justamente la tesis de que algo diferente estaba en juego, propio del discurso analítico, y que se trata de la transferencia de trabajo, de la cual la escuela sabrá ser el lugar. Gerardo retoma la idea de una pendiente natural como forma de nombrar ese deslizamiento hacia otros discursos. Bueno, actualmente el universitario se destaca, e interpreta de una manera muy singular cómo algunas políticas de la MP podrían descompletar esos efectos. Así que, bueno, muchas gracias Gerardo por todo esto y les deseo una buena lectura. Bueno, gracias Gerardo por la invitación a leer tu texto. Y busqué definir un rasgo. Yo soy doctor en ciencias sociales, me dedico a una materia aburridísima que se llama historia conceptual, es decir, etimologías. De manera que el título le puse una lectura desde las ciencias sociales, pero cuando terminé me di cuenta que era una lectura contra las ciencias sociales. Así que lo dividí en 3 puntos. El primero se llama mínima generalia o la antiteleología. Es un gesto, un guiño a Theodor Adorno. El libro de Gerardo Arenas posee una dificultad central para el comentario, desde el momento en que impone al lector una reflexividad redoblada, una observación de segundo orden, que implica el intento de reconocer qué composición o distorsión de los campos discursivos atrapan a quien toma la palabra. Se trata de un libro que condiciona el sentido práctico, altera el hábitus y expone los objetivos que se velan tras los semblantes técnico-científico, académicos,
psicoanalíticos del amo. Es que el trabajo sobre la composición de los campos discursivos muestra la transparencia de unas paredes que no alcanzan a localizar una manera pura de discurso. De allí que las formaciones del inconsciente resulten de las tensiones internas irreductibles de las posiciones enunciativas que se activan en cada acto. Intentaré argumentar, para agujerear el homo academicus que habita en mí, para conmoverlo. Esto lo dice también Gerardo en la página 110. La formalización de los discursos en Lacan se enmarca en posiciones más allá de la tópica del contenido, como bien lo señalaba Yara. Pero sobre todo alimenta una contradicción fundamental entre los discursos que fungen como humus fértil para la voluntad de poder. Discurso del amo, universitario, científico, capitalista, versus el analítico, que es el único que excluye toda dominación. Página 63 del texto. Voluntad de poder o de saber no implica tanto una pragmática de la gente, sino que se define por estructura. La cuestión central que esclarece el estudio de Arenas es que al predicar la composición y distorsión, fruto de la coexistencia de 6 discursos, rompe con la teleología implicada por la palabra sustitución. Es un análisis que realiza en la página 100. Esto es un más allá de la idea de superación, que en términos subjetivos porta la idea de desarrollo y en términos sociales el régimen conceptual del progreso. Contra este hábito mental también se había levantado ya Lacan al decir esa cosa que detesto por las mejores razones, la historia. Esto lo puedo decir acá, no lo puedo decir en la UNSAM porque pierdo el trabajo. La clave entonces es romper con, cito a Lacan, Seminario 20, aún página 112, con la plenitud de los contrastes dialectizados en la idea de una progresión histórica, de cuya sustancia, hay que confesarlo, no tenemos ningún testimonio. El texto de Gerardo agujerea ese idealismo al ingresar en una razón de dominio encarnada. Dominio, o mejor dicho, ilusión de dominio. Es el topo que organiza el texto, lo cual se observa en los significantes claves. Por un lado se halla el ansia de conquista, la autoridad, la dominación, sumisión, que se inscriben a nivel subjetivo. Y por otro lado está la ortodoxia, la jerarquía de saber, la burocratización que califican lo institucional. Pero también aparece su reverso, que aparece hacia el final, cuando trabaja la crítica, la argumentación, la quaestio y la disputatio. La relación de dominio funciona también como categoría analítica para comprender la prevalencia de determinados campos discursivos, algunos más estables, como del amo, el capitalismo universitario, sobre otros más inestables, como el histérico y analítico. Al encarnarse, al atrapar cuerpos coexisten, emergen sin desplazarse, sin evolución. Se tornan compuestos reactivos que admiten su pasaje de uno a otro en raptos mínimos y que permiten composiciones que tironean al sujeto. Parece que todos quedamos tironeados por esa frase, apareció en los 3. No se trata de desconocer las condiciones de posibilidad para la emergencia de cada discurso. De allí la historización de los capítulos 2 y 3, sino de reconocer los efectos que este palimpsesto prohija en un presente que incluye al lector y al lector. Segundo punto, atrapar como anti-ontología. He dicho ontología, yo planteé una anti-ontología, las lecturas, ¿no? Para todo esto, el verbo atrapar resulta fundamental. La etimología lo ubica como un modernismo de origen francés. La voz involucra la trappe, la trampa que fija, no sin engaño, al que va huyendo. Eso está en el diccionario de autoridades cuando se establece el idioma español, en 1726.
Jacques Alain Miller señala en Extimidad que es estar atrapado, être en proie de, implica al sujeto asumiendo la apariencia, la función de la presa. Arenas amplía la ecuación exorbitando el fantasma histérico que deviene ser en tanto que presa del otro, a eso se refiere Miller, instituye en su lugar un atrapamiento generalizado, que por la vía de al menos 4 discursos, exceptuando al capitalista y al analista, de los cuales después hablaremos, tiene una función de detener la fuga que aqueja al ser. Y esto no sin una satisfacción paradójica, porque el estar atrapado puede leerse como un cautiverio liberador de la falta en ser. Detiene la huida imprimiendo una referencia administrada para evitar un común a diversos campos establecidos por el lazo discursivo. De allí lo inconmovible de semblantes cada vez más rigidizados, por venir de los extremismos religiosos o de una tecnocracia capitalista científica que con su saber productivo obtura lo que Heidegger llamaba un desocultar más originario. Sobre este punto me parecía interesante que todo el texto también puede leerse como una respuesta a la pregunta por la técnica que realiza Heidegger en 1953. Y esto no sin una... Bueno, sigo. La hegemonía de estos últimos, es decir, el discurso capitalista y científico, tiende a fragilizar al campo analítico, que no obstante logra subsistir a la pasión de la ignorancia. ¿Por qué subsiste el psicoanálisis? Tal vez por el efecto de alivio, tal vez porque el efecto de alivio, de certeza que provoca la detención de la huida de estos discursos, no instaura aquello que para Santo Tomás era su pasión contraria, el deseo. Santo Tomás hablaba de la huida y el deseo. Uno puede detener la huida estando atrapado en un campo, pero no genera deseo. El deseo es establecido por el mismo campo y eso termina cayendo en problemas. Ello porque el drang de los campos discursivos guía hacia un objetivo común en disputa, cuyo atractivo reside menos en su tracción agalmática que en la dialéctica del desinterés. Dicho de otro modo, lo que empuja no es tanto lo que ofrece, sino lo que se rechaza como fines apreciados por otros campos. Esto no sutura el malestar. Esto es una satisfacción narcisista de las pequeñas diferencias que inocula un campo discursivo y que al mismo tiempo coloca como deseo un objetivo común. Léase los papers para el campo científico, yo me dediqué a eso durante un montón de años, así quedé, premios, ¿no? Cargos políticos, etc. Todo eso culmina en síntomas, y si seguimos a Lacan, sobre todo cuando uno tiene éxito. Del lado del discurso capitalista, su vocación de dominio se tramita opuestamente, es decir, mediante una indetención administrada, que a cambio del desarraigo y el desapego libidinal promete felicidad en gadgets y sostiene al consumidor mediante identificaciones horizontales, a la moda. Es decir, se trata de un stop and go, que erosiona la subjetividad en desplazamientos constantes, satisfacciones que se evaporan en el consumo y que se relanzan una y otra vez. Me parecía interesante traer el stop and go, que es la teoría económica que explica los problemas del capitalismo argentino, ¿no? O sea, también en términos subjetivos somos eso. Frente a ambas tensiones, de tensión-empuje, el discurso analítico compondría una suspensión que por colocar al analista como semblante de objeto A, causaría un movimiento otro, que apacigua al sujeto, tanto por la dislocación de la trama durmiente de las tradiciones discursivas aplastantes, la tradición, la historia, como por la muralla que puede levantar ante la exigencia superyoica del goza. Gerardo Arenas invierte así las elucubraciones de la sociología de los campos sociales a la Bourdieu, que aún se enclava en la teoría del juego, de la acción racional lúdica,
en clave de agencia de unos actores movilizados en la estructura. Para salir de esos atolladeros de objetivismo-subjetivismo, el autor no duda en decir, y esto me parece central, nadie es amo del discurso en que está inmerso. Y ello porque el sujeto actualiza en sus deslizamientos posicionales estratos de sentido provenientes de formaciones discursivas de un pasado que lo habitan en su contemporaneidad. Esto es un latiguillo de la historia conceptual, ¿no? Siempre estamos trayendo, ¿no?, elementos del pasado para articularlos en un presente. Bien. Esta casa del ser resulta indómita por efecto del inconsciente, identificaciones, resonancias, fantasmas. De allí que pensar a un sujeto atrapado en lugar de un actor estructurado sostenga un movimiento antiteleológico radical. Disolución de dominancia discursiva que, leída bajo la sugestión milleriana, resulta en una pregunta. ¿Acaso la prevalencia de determinada composición discursiva en un sujeto no responde a su fantasma como condición de posibilidad para su despliegue? De ser así, la política lacaniana permite ingresar en una pregunta obturada por la acción racional. ¿Qué fantasmas colectivos promueve nuestra época? Último punto. Ilusión, que aparece varias veces en el texto de Gerardo y me hacía acordar mucho a Bourdieu. Ilusión, entonces, entre cinismo y gay savoir. Para la sociología, el funcionamiento de un campo social implica una ilusión, una creencia en la valía de los fines del campo. De allí toda la metafórica de los juegos de cartas para hablar de capitales sociales, culturales, etc. Pero esa ilusión sigue siendo leída sobre el trasfondo de la voluntad de poder, culminando en una denuncia de los semblantes todos e inoculando un cinismo que alimenta una pasión neurótica por la excepción del sociólogo. Lo veo en mis colegas de ciencias sociales. Narcisismo de la inteligencia universitaria que tiene en su horizonte una tonalidad afectiva, una Stimmung, diríamos medio heideggerianamente, de tristeza. El resto que deja la lectura de este trabajo constituye un reverso. Hay un saber hacer con las composiciones discursivas que involucran la clínica, la enseñanza, y que al partir de la coexistencia en una singularidad de variados campos discursivos da lugar a un movimiento, precisamente a un motus. Este es otro juego, performado no para un objetivo, sino para habitar el lazo social de otro modo. Gerardo Arenas agujerea la tentación reductiva a la lógica del poder para hacer emerger una alerta sobre las composiciones en que nos recostamos para sostener la enunciación. Y de aquí algunas preguntas. ¿Cuántas veces se activa la crítica al discurso universitario como defensa ante un concepto extranjero? ¿Es ética o defensa dicha composición que inviste la toma de la palabra? La vía propositiva que cierran estas páginas, que se encuentran en los capítulos 4 y 6, invierte la rumia del saber cínico, que en la actualidad incluso está llegando a hablar de la idea de desertar. No sé si conocen a Bifo Berardi, pero está hablando de desertar. Él propone un saber alegre, desafiante, del habitar cada uno como pueda los discursos que atrapan cuerpos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los trabajos que hicieron, realmente me dejan muchas preguntas, mucho estímulo para pensar. Igual voy a tomar una de las definiciones más lindas que encontré de transferencia de trabajo, dada por Miller en el año 98, si mal no recuerdo, en una conversación que se hizo acerca del significante amo.
donde en síntesis él decía que la transferencia de trabajo eran debates orientados, sostenidos por más de uno, ¿no? Entonces, me parece que está bueno poder aprovechar la ocasión, ya que estamos orientados por temas comunes, ¿sí? Para debatir un poco, ¿no? Eso me parece que es la transferencia de trabajo en acto, ¿no? Em, Voy a tomar algunas cositas que anoté de cada uno como para conversar, ¿sí? Hay a lo largo de todo el libro, bueno, no voy a hacer, no voy a ahorrar el spoiler, pero el error que tenía el libro de hace 10 años, ¿sí? Que este libro viene a tratar de enmendar, entre otras cosas, tenía que ver con el modo de pensar la relación entre el discurso analítico y la enseñanza del psicoanálisis, ¿no? Yo me equivoqué en algo que pensaba en ese entonces, y creo que ahora lo pensé un poco mejor. No, no sé si está bien, pero me parece que está un poco mejor. Resiste por lo menos mi propia crítica, que ya es bastante. Este, eh, y me hizo pensar, cuando terminaba el libro, estaba ya en las pruebas de Galera, me acordé del libro anterior que se llamaba Sobre la tumba de Freud, basado en el seminario diurno que di acá, este, donde deduciendo un poco casi lógica, matemáticamente, ¿sí? Me daba cuenta de que frente a la solución freudiana de la IPA, Lacan había inventado una solución que era la escuela, ¿sí? Pero el modelo que yo desarrollaba mostraba que esa solución alternativa no era única. O sea que podía haber otras maneras de resolver la cuestión del lazo entre los psicoanalistas, que no sea ni la IPA ni la escuela de Lacan, que se podrían pensar otras cosas, ¿sí? Ya mañana me van a llover las críticas de acá, Arenas, que se opone a las escuelas. Yo pienso que Lacan hizo, digamos, que ser lacaniano es tomar ese guante, ¿sí? Así como Lacan en algún momento se puso a criticar la institución a la que pertenecía, en 1956 se escribe la crítica más feroz que se ha hecho en la vida de la IPA, mientras él pertenecía a la IPA, que podamos hacer lecturas críticas de las instituciones que armamos, ¿sí? Para mejorarlo, digamos, porque no hay una única solución, siempre se puede pensar, leer críticamente algún fenómeno que tenemos, etcétera, ¿no? Bueno, eso. Entonces, un poco la idea de pensar en las composiciones entre discursos es crear una herramienta para pensar todas las soluciones que podrían darse a ese problema, ¿sí? Que yo no las tengo, por supuesto. Es una propuesta abierta a pensar, ¿sí? Me gustaría preguntarte, Ezequiel, si no entendí mal, mencionaste en un momento lo singular como nombre de lo político, ¿no? Sí, ¿me podés explicar eso? Me encantaría. Lo de lo singular es un tema que me encanta, pero pensarlo como nombre de lo político nunca se me había ocurrido, o no sé si entiendo bien la idea. Muy, muy poético, como lo dijiste. También me gustó mucho esto de que tal vez, a pesar de criticar la idea del lazo social, la sigo utilizando, y es posible, ¿sí? Sobre todo creo que cuando hablo de lazos libidinales, ¿no? Etcétera. Sí. Es que es difícil romper con esa imagen que tenemos habitualmente de que primero están los cuerpos y luego interactúan y se relacionan, ¿no? Justo me acordaba cuando vos decías eso, estoy leyendo, este libro está buenísimo, recién lo empiezo a leer, pero lo recomiendo, de Carlo Rovelli, que se llama Helgoland, ¿sí? El nombre de la isla donde Heisenberg tuvo su visión así que revolucionó la física, ¿no? Este, y, y dice, bueno, cuenta algo el autor, que es un físico, pero además se dedica a la divulgación científica, dice cómo fue revolucionario dejar de pensar como se pensaba clásicamente, que primero están los cuerpos y luego están los campos que los relacionan, ¿sí?
y pensar, como es la física cuántica, que nuestra realidad es una realidad puramente de relaciones y que los cuerpos son productos contingentes de esas relaciones, creados por esas relaciones. Eso te parte la cabeza, ¿sí? Porque uno está pensando siempre como si fuéramos, no sé, creo que lo decía así en algún lado, un estado de naturaleza donde somos cada uno un individuo y luego nos ponemos, ¿qué tal? Mucho gusto, armamos lazos sociales, etcétera, ¿no? No, no. El lazo nos preexiste, ¿sí? El campo discursivo nos preexiste y nos constituye como lo que somos. No somos algo, digamos, por fuera de eso, ¿no? Nada por fuera de eso. Bueno, eso es muy difícil sacarse esa imagen clásica de la cabeza. Así que agradezco mucho la crítica, me voy a revisar críticamente. Si hay más de 6 discursos, sí, yo pienso que hay un montón. De hecho, en algún momento, aparte, no sé, vos mencionaste el artístico, ¿no? Creo, dijiste. Sí, el jurídico, por ejemplo, ¿no? Una de las motivaciones de este libro fueron años de supervisar hospitales, por ejemplo, además de haber trabajado en hospitales, y los hospitales son una mezcolanza de discursos terribles. El que trabaja atendiendo pacientes, el paciente mismo está tironeado por 20.000 discursos, donde el jurídico tiene un peso enorme, el médico tiene un peso enorme, el analítico tiene siempre delgadito. Bueno. O sea que sí. Y la cuestión que vos decías de si se podía pensar en casos en el sentido histórico, totalmente de acuerdo. Sí, había que explorarlo, digamos, pero se puede pensar en casos no como clínicos relacionados con un cuerpo hablante, sino fenómenos históricos, etcétera. No sé cómo se haría, pero lo veo muy posible. Bueno, quiero tomar de lo de Yara, ¿sí? Después acordate de lo que te pregunté, así lo retomo. Este, por ejemplo, vos mencionabas algo de la relación entre los cuerpos y la lengua, ¿no? Me parece al principio. Bueno, yo ya me criticaría eso. A esta altura del partido ya me criticaría eso, ya no lo sostengo igual. Yo venía pensando hasta hace relativamente poco, por ejemplo, como Lacan, ¿no? Que la lengua estaba ahí, ¿no? Y nosotros nos enganchamos a la cadena significante, etcétera. Hoy ya no pienso que sean así las cosas. Pienso que cada uno de nosotros tiene que producir, y a veces no le sale, producir los significantes y crear una cadena significante. Esa idea de que la cadena significante está ahí, que el sujeto viene y se engancha como en el grafo del deseo, me parece, hoy ya no lo sostengo. Así que ya me voy a criticar en esto mismo prontito, ¿sí? No me acordaba que hacía referencia a esto. Em, Bueno, eso entre otras cosas me llevó a decir, no me acuerdo si lo digo acá en el libro, pero así lo estoy pensando últimamente, que el otro, por ejemplo, no es una batería de significantes, no es el lugar donde están todos los significantes, la gran bolsa de los significantes, etcétera. No, lo que es una especie de nudo de discursos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo decía acá? No me acuerdo si lo decía acá, pero es como es eso, es un nudo de discursos, ¿no? Y en ese sentido, lo que dice Lacan el seminario 14, ¿no? De que el otro es el cuerpo, tiene relación con esto, ¿no? Directamente, digamos, ¿no? Ese cuerpo es como un nudo de discursos. Vos hiciste una pregunta que me encantó, que es cómo se detectan en la clínica las composiciones, ¿sí? Está bueno. Es cierto, mencionaste los casos clínicos que tomo de otros autores, pero que estaban muy bien presentados, de casos de transexual, distintos itinerarios, como se los llama ahora, dentro del transexualismo, ¿no? Y cómo se lo pudo ver, etcétera. ¿Sí? En el hospital, por supuesto, se lo puede ver clarísimamente. En los casos de hospital uno ve cómo está tironeado el analista y el analizante también por esos discursos que a veces le impiden actuar como sabe que debería actuar si solamente fuera el discurso analítico el que dominara allí la escena, ¿no? Y hay otra cosa que últimamente he encontrado mucho en la clínica, que es como una manera, por así decirlo, de repensar esa tensión que el grafo del deseo representaba muy bien entre lo que es el deseo y lo que es el ideal, ¿no? Como que el deseo puede ir por un lado, el ideal puede ir por el otro, ¿no? Bueno, de vuelta, los ideales están
digamos, son producto de ciertos discursos, ¿sí? Y que toman cada uno de nuestros cuerpos, nadie está exento de eso, ¿sí? Em, Mientras que el deseo tiene que ver con otro discurso, más bien vinculado con el deseo del otro, por ejemplo, ¿no? La colisión, la tensión entre ambas cosas es un elemento clínico, ¿sí? Para ver cómo se componen discursos en un cuerpo hablante. Pero también tomo el ejemplo de Freud, del olvido del caso Signorelli, ¿sí? Ahí muestro, él tenía dos discursos en la cabeza. Uno que tenía que ver con lo que estaba pasando en ese momento y que quería nombrar al pintor para decírselo a su compañero de viaje, el autor de los frescos de Orvieto, no sé qué, y otra cosa que le estaba dando vueltas en la cabeza, que era el paciente que se había suicidado porque bla, 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 ¿no? Y la historia de los turcos, que una la contó y otra parte se la cayó, ¿no? Porque le parecía un poco subido de tono hablar de la sexualidad de los turcos con un desconocido. Bueno, en definitiva, en cierto momento uno puede pensar como si fuera microscópicamente, ¿sí? El efecto en el cuerpo hablante de Freud de la composición de esos dos discursos que lo habitaban en ese momento, ¿sí? Y el síntoma de la producción en lugar de Signorelli, de Botticelli y Voltrafio, ¿sí? Como producto de esa tensión interdiscursiva. Lo hice muy en detalle en un libro anterior que se llama, ¿cómo se llama? El sinsentido del síntoma. Pero acá algo de eso creo que lo retomaba. Eh, y bueno, y todo, vos preguntabas la cuestión de la coexistencia versus la rotación de los discursos. Lacan todo el tiempo pensó que un discurso podía venir después de otro, ¿sí? Que se podía pasar de un discurso a otro, y que había signos del pasaje de un discurso a otro. Un nuevo amor, dice en algún momento, ¿no? Bueno, este, pero en ningún momento desarrolló algún modelo que pudiera dar cuenta del hecho de que todos estamos al mismo tiempo tomados por más de un discurso, ¿sí? No, no es que cuando nos tiramos en el diván del analista y estamos en pleno discurso analítico, ahí estamos fuera del discurso capitalista o universitario, etcétera. Estamos tomados también por ese. Y el lazo también que, ¿no? Lacan notaba eso, por ejemplo, cuando decía la incómoda situación que implicaba estar dando clases en su seminario a gente que eran analizantes de él. Y decía, habría que pensar qué ocurre en estos casos, ¿no? Porque si yo tomo a mi analista y lo veo dando una clase, sigue siendo mi analista dando una clase, ¿sí? Aunque no esté haciendo un acto analítico, el lazo entre nosotros dos es un lazo analítico, además de un lazo, por ejemplo, no sé, universitario, se está dando clases en la universidad, o acá también, porque no depende de la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que Lacan muchas veces pensó que podía haber coexistencia de dos o más discursos, que podía haber efectos de la relación entre, pero no desarrolló el modelo correspondiente. Entonces, mi idea fue armar un modelo que pudiera dar cuenta de la coexistencia, qué sé yo. Capaz que se puede hacer uno mejor, pero me sirve para pensar eso, digamos, esa clase de problemas que son en realidad los más usuales, porque que estemos tomados por un solo discurso es una situación hiperideal, ¿sí? Tal vez, no sé, muy rara. Bueno, del Agustín, ya le dije en un momento cuando me mandó algún borrador de su comentario del libro, que me encantaría verlo publicado, porque es realmente un trabajo que tiene estilo paper. Yo agradezco que lo hayas podido airear como para hacerlo transmisible, ¿sí? Pero tiene una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Que me dejan pensando, después seguiré pensando unas cuantas cosas. Quiero tomar algunas cosas que me sorprendieron muy bien en relación a este trabajo. No, como no me quiero extender mucho, voy a elegir algunas, ¿sí? Unas cuantas que son, pero me gustó lo del efecto liberador cuando hablaste de estar atrapado como un efecto liberador de la falta en ser. Pareció
no sé, como que me calzó esa expresión, ¿no? ¿Vieron cuando a alguien le calza con lo que está tal vez sintiendo, pensando, pero no llegó a poner en palabras, en pensamiento? Es exacto eso. Es una de las cosas, el efecto liberador de la falta de ser producida por estar atrapado en un discurso, por ejemplo, me parece que es una de las cosas que nos lleva, por ejemplo, a querer ir a las marchas cuando estamos así, a estar, no sé, angustiados por lo que pasa, ¿no? Vamos a la marcha y todos cantamos lo mismo. O vamos a la cancha y el que no salta es un inglés. Y esas cosas que, ¿no? Por un momento, ¿sí? Por un momento es como que la falta de ser desapareció. Y tiene un efecto realmente de goce liberador, ¿sí? Esto. Entonces yo pienso que en gran medida, ¿sí? el efecto magnético que tienen los discursos, ¿sí? Puede deberse precisamente a la liberación que produce respecto de la falta de ser. Nunca lo había pensado, así que me queda dando vueltas eso, ¿sí? Después voy a leer lo del Stop and Go, no me voy a meter acá. Y después lo que decías, la prevalencia de un discurso sobre otro en un dado cuerpo hablante, ¿no? Vos decías si responde al fantasma o algo así, preguntabas. Yo lo ampliaría eso, ¿sí? Yo tengo la impresión de que, a ver, primero les cuento un poco para los que no leyeron el libro, ¿no? La idea es, están los campos discursivos, pero operan sobre cuerpos hablantes que tienen, por ejemplo, ciertas particularidades, además de su singularidad, ¿no? Por ejemplo, supongan que yo sea un profesor, ustedes son los alumnos, ¿no? Mi particularidad en este momento es que soy el profesor. La particularidad de ustedes es que son alumnos. Pero además, cada uno de nosotros tiene su singularidad, que lo hace único, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si Mariela, que está aquí adelante, ¿sí? Escucha la clase que yo estoy dando, por su particularidad de ser alumna, me está prestando atención, ¿sí? Porque tiene que aprobar la materia. Pero por su singularidad puede decir otra vez Arenas con estas pelotudeces, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede pensar eso de mí, ¿sí? Y capaz que Pepe dice, no, lo que está diciendo me parece que tiene cosas recatables, por ejemplo, ¿no? Y Lucas va a decir, no, a mí me gustó, ¿eh? Sí. Eso depende de la singularidad, ¿sí? Y en definitiva, esa singularidad tiene que ver con modos de gozar, ¿sí? Que nos constituyen, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo pienso que tal vez lo que hace que, por ejemplo, si yo estoy tomado por dos o tres discursos, uno de ellos prevalezca respecto del otro, ¿sí? Depende de que mi consentimiento, que es producto de mi singularidad, ¿sí? Esté comandado por cierto modo de gozar distinto del de otra persona, ¿sí? Que para el cual el otro discurso, por más fuerte que sea, ¿sí? No va a tener la misma prevalencia. Por eso yo digo, no hacemos sociología, porque no reducimos la singularidad de cada uno y por lo tanto la posibilidad de consentir o no al efecto de un campo discursivo, ¿sí? Bueno, eso. Les paso la palabra a un cachito para dar una segunda vuelta. Bueno, me hago cargo de esa frase poética que incluí, a ver si le puedo dar un poco más de contenido. Una diferencia en relación a la política y lo político, más bien clásica, creo, en la filosofía política contemporánea, que tiene, creo que, distintos orígenes. Uno es Carl Schmitt, si no me equivoco, y algunos acá me puedes ayudar con esto. Pero bueno, para resumirlo mucho, diría, la política, y también son discusiones provenientes del campo de la ciencia política y en el cruce con la filosofía política, etcétera. Entonces es un modo, creo yo, de pensar la política que no la reduce a los partidos políticos, las instituciones, los sindicatos, etcétera, ¿sí? Y por lo tanto introduce la diferencia entre la política y lo político. La política entonces se reduciría a este sistema universal particular, objetivo, de reglas, y que esas reglas entonces implican relaciones más del orden de la necesidad, de la repetición, etcétera. Y lo político nombraría aquello que no entra en esa lógica, que la excede o que falta o que la trastoca.
yo creo que otra manera también de pensar esta diferencia de otros autores lo tomaban como la diferencia entre lo instituido y lo instituyente, lo constituido y lo constituyente. Entonces, hay algo ahí también de la singularidad, como vos la lees, que son las marcas de la contingencia, que me parecía que puede tener algo de este orden, ¿no? Que no es atrapado por la universal particular de cada individuo, por eso también me interesaba contraponer la idea de individuo a lo singular, digamos. Un poco iría por ahí, creo que la diferencia, quizás acá el compañero me puede ayudar un poco, que seguramente trabajó estos temas también. Bueno, y son varios autores, Lefort, Laclau, Zizek, creo que en algún punto, Badiou, que de algún u otro modo retoman esta distinción entre la política y lo político. Bueno, eso un poquito. Bueno, me aclaraste un poquito algunas cosas porque em, es, digamos, es algo novedoso esto porque hasta ahora había estudiado acá, bueno, tuvimos unas jornadas que se llamó Cuerpos y Discursos, entonces el recorrido para estudiarlo, digamos, en ese momento, yo me acuerdo que trabajé un caso y que fue como partir del síntoma como partir del síntoma y eso me llevó a las marcas, eh, a los efectos que los discursos dejaron en estos casos. Y ahora me quedé pensando, bueno, ¿y cómo sería síntoma de la coexistencia? Digamos, ¿no? Eh, esa es la pregunta que se me armaba y que, bueno, también estaba, no traje el caso claro, el hospital, en donde distintos discursos coexisten. Y ahora una cosa es, digamos, como analista, pensar a ese paciente como un cuerpo hablante, como un campo, como un cuerpo hablante que digamos que es un campo de coexistencia de discursos. Y otra cosa es pensar que digamos, en el caso hay distintos discursos operando y que eh, no dialogan entre sí. Entonces, por ejemplo, no sé, en el caso de tenemos un paciente transgénero y bueno, viene tomado por el discurso de la ciencia y bueno, quiere realizarse una operación y decimos, bueno, vamos a pensar, vamos a dar lugar que por qué quiere hacerlo, pensémoslo, bueno, eh, ahí se puede escuchar al mismo paciente por momentos queriendo la operación por esto, para avanzar, digamos, en su evolución hacia el ideal con el que viene, por momentos desilusionado de ver que esa solución no era tal. Entonces, pero me cuesta pensar cómo, claro, el momento de la coexistencia. eh, porque, porque hay que recordar que eso, que los discursos no dialogan entre sí, entonces eh, es algo para mí para empezar a estudiar, ¿no? Eh, la parte no estática que tiene tu idea de los discursos. Bueno. Em, Me quiero matar porque termino hablando de Carl Schmitt en la EOL, que es algo que yo estoy escapando de Carl Schmitt. Vengo acá en fuga, no puedo decir. No, hay algo de Carl Schmitt en ese texto famoso que se llama Der Begriff des Politischen, el concepto de lo político, donde habla del concepto de excepción como lo que fundamenta un orden político en términos instituyentes. Y lo traigo a cuento porque Jacques Alan Miller dice que Lacan es el Carl Schmitt del psicoanálisis, ¿no? Entonces, hay que pensarlo. Es algo bastante potente decirlo, porque si pensamos de la lógica de la excepción, ¿no? Se puede pensar también el Urvater, ¿no? El padre primordial como lo excepcional que construye, pero también la lógica de la excepción al interior de los discursos que nos habitan, ¿no? Que estamos habitados. Me parece que el rasgo de singularidad puede ser
esto es lo que aporta la teoría sociológica, de la cual se separa muy bien Gerardo, es decir, sí, está muy bien la teoría de los campos, ¿no? Que es donde terminan todos los sociólogos, ¿no? Pierre Bourdieu es como un destructor del pensamiento, ¿no? Porque te da un esquema para organizar todo. Pero es como, bueno, pero existe singularidad, ¿no? Existe diferente manera de habitar un campo. Entonces, y si la pasión del neurótico es la pasión de la excepción, em, me parece que también la composición de los campos es un modo de gozar neurótico. O sea, no es solamente ese zafar de la falta en ser, sino que hay algo, ¿no? Del sentirse que, pero no termino de ser parte, ¿no? Bueno, hasta acá. Digo una cosita más para no extenderme mucho porque es tarde, de viernes. Este, pero quería retomar esto que subrayaba Agustín, que habían tomado los tres, ¿no? Esto de que los discursos nos tironean, ¿no? Em, el ejemplo más sencillo es, que creo que lo pongo en el libro, es cuando si alguien tiene que responder a dos amos al mismo tiempo. O sea, estamos tomados por dos discursos del amo, ¿sí? Es decir, tengo un jefe y tengo otro jefe. Y este jefe me dice que haga esto y este jefe me dice que haga esto otro. Y tengo los dos como amos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, va a haber momentos en los cuales voy a sentir un conflicto, un desgarro, o voy a empezar a hacer cosas un poco enloquecidas para responder, sobre todo cuando haya alguna no coincidencia o hasta divergencia, ¿sí? Esas tensiones se viven en el cuerpo, ¿sí? Y eso no es algo menor como fuente de malestar, ¿sí? Digo, porque hay malestares que son culturales y que no tienen nada que ver con el mecanismo freudiano descrito del malestar en la cultura, que la renuncia de lo pulsional, que alimenta el super yo, bla, bla, bla. Eso, además de que en sí es tremendamente criticable ese modelo, vos mencionaste a Retoquecito, yo lo critico mucho a Freud en ese punto. Pero digo, hay un malestar cultural permanente por el hecho de estar tironeado por más de un discurso, ¿sí? Y me parece que en el caso que vos mencionabas, por ejemplo, Yara, ¿sí? Los ejemplos de itinerarios transexuales muestran esa coexistencia. Una persona, por ejemplo, para decir, supongan que yo fuera trans, ¿no? Yo me autopercibo mujer, entonces quiero iniciar un itinerario de transición de género, como se lo llama, y meterme en los protocolos, etc. Primero, ¿qué quiere decir que me autopercibo mujer? Nadie se autopercibe nada. O sea, nos percibimos a través de ciertos discursos que, entre otras cosas, nos llevan a decir, por ejemplo, qué entendemos por mujer, ¿sí? ¿Qué entendemos por percibirse, por ejemplo, ¿sí? Además, discursos que ponen de moda, por ejemplo, la palabra autopercibirse, sin ir más lejos, ¿sí? Entonces, muy bien. Estamos en ese discurso. Pero al mismo tiempo, supónganse que yo fui educado con una formación religiosa importante y que creo en Dios y que tengo mis dudas respecto de si estará bien visto por Dios o perderé el reino de los cielos por iniciar una transición de género, ¿sí? Y al mismo tiempo formo parte de una cultura esencialmente patriarcal, machirula, como es la Argentina, ¿no es cierto? Por más avanzado que seamos, donde si alguien que es hombre se empieza a percibir mujer y es estrolo, ¿sí? Con toda la denigración que eso implica. Entonces estoy tironeado entre el discurso machista, entre el discurso religioso, entre el discurso que define lo que es masculino y femenino en mi cultura, también el discurso médico que me puede haber instilado en la cabeza que transexual es el que nació en un cuerpo equivocado, entonces hay que cambiar el cuerpo con hormonas, cirugías, etcétera, ¿no? Y todo eso va a tener efectos en cómo voy a sentir mi cuerpo, cómo voy a gozar de él o no, en si me voy a meter en un tratamiento médico o no, qué haga, en fin. Digo, ahí se ve cómo se componen, ¿sí? Los discursos en un solo cuerpo,
me parece. No es que se alternan y en un momento estoy tomado por el religioso y después estoy tomado por el médico y más adelante por el jurídico o lo que fuere. ¿Sí? Coexisten. ¿Sí? Y última cosita, porque me preguntaban acá si estaba preparando, antes de empezar, si estaba preparando algún libro. Sí, efectivamente, porque ahora ya estoy investigando otras cosas. Va a salir uno que aplica algo de esto al problema de la sexuación. ¿Sí? Porque eh, hago notar, y lo comento aquí y lo comparto con ustedes, que las fórmulas de la sexuación famosas, ¿no? Las del para todo X, phi de X, etcétera, no son cosas que hablen de una persona, de un individuo, sino que hablan de colecciones de cuerpos, que están todos esos cuerpos hablantes, todas esas X, ¿sí? Forman parte de una misma lógica, ¿sí? Bueno, ¿no hay un discurso entonces que los une? ¿Sí? Solamente, ¿no? Mencionaban recién la excepción, ¿no? La lógica de la excepción. Bueno, esa es la lógica esencialmente dominante en el discurso del poder, en el discurso del amo, ¿no es cierto? ¿Sí? Se organiza de esa manera. Por lo tanto, la lógica del no todo queda excluida, ¿sí? Todo aparato de poder, por ejemplo, entonces sería refractario respecto de lo femenino, como solemos entender la lógica del no todo. O sea que ahí podemos empezar a unir, por así decirlo, la doctrina de los discursos con la de la sexuación y pensar algunas cositas nuevas. Bueno, agradezco mucho los comentarios y las cosas que me dejaron pensando. Y a ustedes también, no sé, ¿quieren decir algo, participar, charlar, incluirse en la charla también? Sería buenísimo. Sí, para ampliar la transferencia de trabajo. En algún momento te habrán preguntado, y si no te preguntarán, eh, cómo pensabas, a partir de lo que contaron, la propuesta principal que hace el libro. Disculpen, pero no debo ser ni el primero ni el último que va a una presentación del libro y no leyó el libro. O sea, de la coexistencia de discursos versus el entre discursos, que fue algo que sí Lacan planteó, ¿no? ¿Por qué la coexistencia no es debilidad mental, ¿no? Ah, hola. ¿Sabes, Gerardo? Últimamente cuando te escucho, viste que siempre me recordás lo que te dije que estamos pensando en periodismo, en lo que es psicoanálisis de grupos, ¿no? Y hay como una diferenciación muy básica entre lo que es el sociologismo, sería, y el psicologismo, que sería en un caso pensar que un grupo es una suma de individualidades y en otro caso lo contrario, que el individuo es nada más que alguien que es afectado por algo externo. Y la solución que siempre hay a eso es la pensar, pero realmente esto tiene muchas implicancias que, bueno, son difíciles de abarcar ahora, la tensión entre singular y colectivo. No sé, te escuchaba y recordaba esa noción. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, gracias. Em, sí, al final todos queríamos hablar, Gerardo, ¿viste? Eh, no, yo mientras escuchaba, sobre todo el punto de arranque, ¿no? Esta idea de la ampliación de la teoría de los 4 discursos de Lacan, que fue como un título general que me permitió a mí, que tampoco leí el libro, digamos, ponerme en autos de para dónde iba la cosa, para dónde iba lo que iba a escuchar. Y después, como lo que se escucha es como acumulativo, ¿no? Lo que fue tallando fuerte es la idea de la coexistencia de discursos y que por ahí venía la ampliación entonces. Todo el tiempo entonces pensaba, inclusive en función de lo que es el título del libro, ¿qué escapa ese atrapamiento discursivo? ¿No? ¿Por dónde se podía ubicar ese
no sé, la palabra elemento no me convence, pero digamos, ese elemento que está no atrapado. Porque de hecho Lacan habla de algo del cuerpo no atrapado en los discursos. Y ahora, en las últimas palabras, donde pensabas la articulación con las fórmulas de la sexuación, mencionaste la lógica del no todo. Entonces yo pensaba, bueno, el no todo no hace discurso. Y entonces por ahí se me ocurría que podíamos encontrar un elemento que tampoco me gusta la palabra escapa, pero que escapa a la coexistencia discursiva, ¿no? Que parece como una especie de entramado, bueno, inexorable, ¿no? Para la constitución subjetiva y de los cuerpos. Todos queremos hablar. Bueno, felicitaciones por el libro, bienvenido también y por los trabajos. Tampoco empecé a leer el libro, pero tampoco lo leí. No exactamente lo que situaba también Gabriela, sino me quedaba pensando, sí, algo que vos mencionabas en relación a las satisfacciones, es como en relación a los discursos, entonces inmediatamente me venía la idea del plus de gozar. Entonces sí, ahí me invitaba a eso, a pensar cómo eso se trasladaba en relación a la sexuación. Digo, no tenía la pregunta tan precisa como la tiene por ahí, la está planteada por Gaby, pero algo de eso me interrogó, digamos, ¿no? Como decir, hay algo del orden de la satisfacción, pero inmediatamente lo que pensaba en relación a los discursos era ese resto, el plus de goce, o en el discurso hipermoderno, como eso en el lugar del dominio, y el consumo. Y entonces, ¿qué pasaba a nivel de la sexuación? Reinteresante la propuesta, iremos por ese libro. Y por otro lado, agradecer el tema, tu trabajo. Me gustó mucho, Agustín, y sobre todo lo que traes en relación al atrapados y la referencia a extimidad en esto preso, ¿no? Presa del discurso, en el discurso histérico, que estuvimos leyendo hace poco y bueno, al final de ese mismo capítulo, en donde habla del discurso histérico, habla también de el sin excepción, es decir, como que es, no es la excepción, es como algo sin equivalencia, es decir, el sujeto que no tiene una equivalencia, es decir, algo en relación a la singularidad que nuevamente aparecía en el otro trabajo. Bueno, varias cosas que me resonaron y me recordaron. Bueno, gracias a los cuatro porque tus aportes, Gerardo. Yo tampoco leí el libro, pero no me voy a quedar con las ganas de hablar. Claro, eso era lo importante, comprarlo, no leerlo. Bueno, no sé si voy a poder ordenar mucho, pero también con lo que fueron diciendo mis compañeros del auditorio, porque yo cuando empecé a escucharlos pensaba que la aclaración que vos hiciste, que hay dos concepciones de cuerpo en los discursos del 17 y en el 19, ¿no? Que me parece que tiene que ver con esa ruptura del imaginario del individuo, como vos decís, no están los seres humanos, el individuo, y establecen lazos. Romper con eso es muy difícil, es una idea muy fuerte, pero es una idea que me parece que Lacan se va acercando hacia el final a pensar el cuerpo en esa resonancia más, bueno, como de la física, ¿no? En cambio, en el 17 es el cuerpo que se vacía, ¿no? Y queda el goce más ligado a los bordes y el cuerpo vaciado. Entonces yo pensaba, bueno, son dos maneras de atrapar cuerpos en el sentido que lo trajo Agustín, hay algo que es aliviante, de que algo del goce opaco pase al discurso es siempre un alivio.
Pero me parece que la coexistencia habría que pensar si los atrapa digamos, de qué cuerpo hablamos, qué cuerpos coexisten también, podrías decir, porque no sé si es lo mismo el cuerpo hablante que el cuerpo atrapado por el discurso amo, o los efectos, ¿no? Puede ser el cuerpo hablante atrapado por el discurso amo, atrapado por el discurso histérico o por el discurso analista, no es, me parece que son distintos efectos, no sé si distintos cuerpos, pero distintos efectos. No, me quedé pensando en esto que traía Yara, que ella, bueno, subrayaba esta idea de que de la novedad de tu libro, que es la coexistencia de los discursos. Yo la verdad tampoco lo había pensado así, me parece re interesante. Y no, bueno, pero a mí me resultó muy interesante esa idea y también Yara decía, bueno, pero no dialogan. Entonces yo me preguntaba, ¿pero podríamos decir que un discurso puede incidir sobre otro? Tal vez no dialoguen, pero de alguna manera alguno puede tocarse con el otro o incidir o cada uno habla solo. Porque digo, muchas veces decimos que en las instituciones, en los hospitales o en las cárceles. Bueno, un poco se viene planteando eso. El psicoanálisis puede hacer un aporte a otros discursos, puede incidir, hablamos de incidir. Por ahí no es dialogar, o sea, no hay un ida y vuelta como sería un diálogo, pero porque si no, pensarlos como que coexisten, pero aislados, me parece poco conveniente para el discurso analítico. No sé, lo digo así, en realidad es una pregunta. Bueno, buenísimo. Seguimos charlando. En relación a lo que planteabas vos, Pepe, de la coexistencia, tomo algo sobre la debilidad. Es más, tomo dos fenómenos similares, de alguna manera. Uno, la debilidad mental, como lo define Lacan, ¿no? En relación a navegar entre discursos, así, sin... Y otra que sería una especie de debilidad mental más de la política, ¿sí? Es decir, por ejemplo, lo que tomaba Ezequiel, ¿no? Respecto de una lectura posible de cómo llega Milei al poder, ¿sí? Bueno, se puede pensar una lógica esencialmente bipartidista, un partido provocó rechazo, el otro partido antagónico provoca rechazo, entonces nos encontramos de alguna manera libres, por así decirlo, como electrones libres, sin ningún núcleo que lo atraiga, ¿sí? Porque lo que era nuestro partido ya no nos copa, ¿sí? Y el otro es mi antagonista, ¿sí? Es como un Boca River, ¿no? No me voy a pasar del otro. Entonces, en ese momento, cuando aparece algún discurso que rompe con alguna de estas polaridades, etcétera, puede atrapar todo el fenómeno, digamos, Milei, me parece que se puede entender así. Entonces, procede de una especie de campo social similar al de la debilidad mental, ¿sí? Es decir, no hay ningún discurso que nos atrape fuertemente, ¿no? Bueno, esto no es insultante para con los votantes de Milei, por supuesto, sino es una lectura. Bueno, después eh, lo que decía María de la tensión entre lo singular y lo colectivo, sí, toda la vida sigo pensando en eso y varias veces hemos charlado al respecto. Sí, en algún sentido, esto que tomaba de acá, de Carlo Rovelli, ¿no? Cuando dice que la cuántica muestra una realidad constituida por relaciones antes que por objetos, ¿no? Cuando siempre pensamos que eran los objetos y después venían las relaciones, ¿no? Bueno, uno todo el tiempo puede estar yendo de un lugar al otro, ¿no? Para pensar, ¿no? Lo que es propio de lo singular y lo que es propio de lo colectivo. A mí me parece que lo más interesante no es un modelo que diga qué es primero y qué es después, ¿sí? Sino el modelo que toma como un hecho que están ambas cosas. Y eso es lo que trato de hacer. ¿Sí? Exacto, sí, sí, exactamente, exactamente, tal cual. Ujú, sí. En relación a
Gaby, siempre tenés buenas preguntas. Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que qué es lo que escapa, perdón, al atrapamiento discursivo, ¿no? Si hay algo del cuerpo que no es atrapado por el discurso. Bueno, yo ahí introduciría una distinción entre que el cuerpo esté o no atrapado por uno o varios discursos, que no es lo mismo que haya cosas del cuerpo que no están atrapadas por el discurso, por supuesto. Sí, claro que sí. Me parece muy buena esa distinción, ¿sí? Y quería hacerte una pregunta a mi vez, ¿sí? Vos has estudiado mucho el tema, así que tal vez me puedas responder. ¿Por qué decís que el no todo no hace discurso? ¿No? Después te paso el micrófono. Em, Graciela, lo que decías respecto de plus de gozar y sexuación, ¿sí? En algún sentido se entronca con lo que ella planteaba, que debemos pensar de qué cuerpo estamos hablando, ¿sí? Y ahí abro un poco en relación a lo que vos planteabas, que es una muy buena cuestión, ¿sí? Abro el debate más todavía, ¿sí? Hace 10 años por ahí tenía que coordinar una mesa de un ENAPOL, creo, que era sobre, no sé, algo sobre el cuerpo, ¿sí? Que había que tomar una frase de Lacan, esa de que el cuerpo levanta campamento, ¿sí? Y aproveché la ocasión para mostrar en esa mesa que tenía que coordinar que Lacan y Miller tienen respecto del cuerpo teorías completamente diferentes. Los conciben de maneras incluso antagónicas en un montón de puntos. O sea que fíjense hasta qué punto llega la necesidad de seguir interrogando de qué cuerpo estamos hablando, ¿sí? O sea, digo, todos tenemos acá más o menos transferencia con Lacan y con Miller, ¿no? Y resulta que estamos como atrapados en dos discursos diferentes respecto de la concepción que tenemos del cuerpo. Hay muchas preguntas para plantearse, más allá de esta que vos planteabas, que están buenísimas, de qué cuerpo estamos hablando. ¿Sí? Yo creo que así como el Congreso de hace 10, 12 años sobre lo real nos llevó a decir tenemos que siempre aclarar de qué real hablamos porque no hay uno solo, ¿sí? Bueno, empezar a preguntarnos de qué cuerpo hablamos cada vez, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos que están atrapados en los discursos y cuáles no, etcétera? Y en relación a la pregunta de Mariela, ¿sí? Del final. Yo tuve un ejemplo acá, que es, supongamos que nos ponemos de acuerdo y fundamos una universidad, ¿no? Y decimos, sí, hagamos una universidad, qué lindo tener una universidad, etcétera, ¿sí? Hay que mover plata para eso, hay que conseguir subsidios o cobrar cuotas o ambas cosas o lo que sea, ¿no? Y de pronto, cuando tenemos una universidad chiquitita, ¿sí? Un profesor viene y va a bochar a un alumno que es, cuyo padre ha aportado mucho para la universidad, ¿sí? Yo pienso que el modo en que va a ser tratado ese estudiante, ¿sí? Por el cuerpo docente, por los no docentes, por los directivos, etcétera, ¿sí? Va a ser que los efectos que tendrá sobre ese cuerpo hablante, el discurso universitario, no sean los mismos que sobre algún otro estudiante, ¿sí? Es decir, que él se vea de alguna manera tomado por el discurso y tenga un efecto de distorsión, ¿sí? De distorsión del discurso universitario, la coexistencia en él del discurso capitalista que lo une de otra manera con los profesores, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que yo digo sobre composiciones el efecto es distorsionar cada uno de los discursos por el hecho de que coexistan en los mismos cuerpos, ¿sí? Y dialogan, ¿sí? Y los discursos no dialogan las personas, por supuesto. Pero Lacan, por ejemplo, hablaba de la antipatía entre el discurso analítico y el universitario, ¿sí? Lo dice hablando de Van Sant, por ejemplo, ¿sí? Antipatía entre discursos, quiere decir que esos dos discursos están funcionando al mismo tiempo, no se sustituye uno al otro, ¿sí? Para ser antipáticos tienen que estar los dos, ¿no? ¿Eh? Exacto, sí, sí. Pero los cuerpos pueden estar atrapados al mismo tiempo por esos dos discursos.
que son antipáticos entre sí y por lo tanto sufrir los efectos de tironeo que todos resaltaron aquí. Bueno, es tarde. Agradezco mucho las preguntas, los comentarios, la presentación, la presencia. Ahora todos pueden subsanar el error de no haber leído el libro.